Terminamos Cantares. Y Cantares, espero que le haya revivido ese amor por Cristo. Cantares era una linda historia de amor de un hombre por su amada. También la historia de amor que ustedes y yo estamos viviendo entre Cristo y su iglesia. Amor. Si ustedes no valoran el amor por Cristo, ahora el libro que vamos a estudiar o la carta que vamos a estudiar nos va a mostrar algo importante: comunión. Muchos no valoran el amor de Cristo, por ende no quieren tener comunión con Dios, ni con el hermano que Dios ha puesto en la comunidad, en su vida. Los invito a que vayamos a la biblioteca de la Biblia y miremos dónde estamos ubicados nosotros. ¿Nosotros estamos a dónde? Acá, Cantares, ¿cierto? Antiguo Testamento, y estamos en Cantares, algo bellísimo. Pero ahora de Cantares vamos a saltar hasta aquí, Juan, primera de Juan. Son cartas ¿qué? Generales, universales. Y aquí Juan nos va a mostrar algo bello. El propósito de esta carta es llevarnos a tener más comunión con Dios. El diccionario dice la definición de comunión como un acto de compartir o tener algo en común o participación, algo igual. Involucra diferentes aspectos de nuestras vidas. Nosotros tenemos algo en común, que amamos a Cristo. Hemos entregado su vida a Él. La primera carta de Juan nos muestra el tipo de comunión que tiene que existir entre los hijos de Dios y Él. También nos va mostrando la comunión entre los hermanos en la fe. Nos deja que advertirnos los peligros que vamos a tener con la comunión con Dios. ¿Quién está en contra de la comunión con Dios? El diablo. Y él va a poner cualquier obstáculo para que usted y yo no tengamos comunión con Dios, ni tampoco comunión con nuestros hermanos en la fe. El autor, pues, es Juan el apóstol, hijo de Zebedeo. Escribió esta carta. También él escribió la carta en el libro de Apocalipsis, que ahí sí pone el nombre, pero en el evangelio que lleva su nombre no puso su nombre, ni tampoco en estas tres cartas. Esta carta fue escrita en los últimos años, en los años 90 y 80 después de Cristo. Aunque la carta no se identifica el destinatario, se cree que fue escrita en Éfeso y fue enviada a todas las iglesias de Asia Menor. ¿Por qué? Porque también así fue el libro de Apocalipsis, que fue escrita y dirigida a las 7 iglesias de Asia. La perspectiva de esta carta o el contexto de esta carta no es la persecución como una fuente enemiga muy fuerte en el cristianismo, ¿no? El peligro no era la persecución. El peligro que acechaba a la iglesia de Éfeso no era la persecución externa, sino la seducción del interior de la iglesia, interna. ¿Cómo así? Sí, la división no venía de afuera, sino de adentro. La confusión no venía de afuera, sino de adentro de la iglesia. Jesucristo mismo había advertido acerca de eso en Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos maestros en los postreros días.
Y ahí ya comenzaron. El apóstol Pablo también le había dicho a sus ancianos de la iglesia en Hechos 20, del 29 al 30, porque cuando él se fuera o se iba a ir, que iban a venir las personas como lobos furiosos, lobos acechando a la iglesia para sacar su provecho. El cristianismo no corría el peligro de ser destruido, estaba en peligro de ser cambiado. Ojo que es importante que ustedes tengan ese contexto. El cristianismo no corría el peligro de ser destruido, tenía el peligro de ser cambiado. Y hoy vemos esas consecuencias. Se intentó mejorar dándole la perspectiva o el enfoque intelectual que pudiera expresar una idea filosófica y popular. Eso era lo que ellos tenían en su mente. Y apareció el gnosticismo, que fue fundado por los pensamientos o los filósofos en esa época. El gnosticismo fue la filosofía básica del Imperio Romano. El gnosticismo adoptó muchas formas. Sin embargo, una principal entre ellas, o entre esa filosofía, lo material será esencialmente malo. Solo lo espiritual es bueno. El gnosticismo sacaba a Jesucristo como el santo, porque decía como que una persona de material, de cuerpo, es santo. Eso eran muchas cosas que están involucrando a la iglesia, y ese pensamiento estaba llegando. No se estaban basando en la doctrina bíblica, como hoy, tristemente decirlo, muchas iglesias se están desenfocando en costumbres de hombres y sacan el contexto de las cosas y lo ponen a favor. Un ejemplo: la voluntad de Dios no nos importa. Si yo decreto o digo que eso se va a hacer así, se hace. ¿Y la voluntad de Dios qué? Algo así estaba pasando. La carta tiene propósitos, y uno de ellos es que el creyente tuviera comunión con Dios, como Pablo o Juan tuvo esa comunión. Que también fueran gozosos en tener esa comunión, pero que también evalúan si estaban en pecado. La palabra clave de primera de Juan es comunión. Y aquí va a enfocar muchas cosas que muchos dicen: ay, la comunión no se pierde. Sí se pierde. Ay, la comunión no se pierde por culpa del pecado. Sí se pierde por culpa del pecado. Y ese es un contexto muy importante en Juan. Mire que cómo llegamos. En Cantares, ¿qué vimos? El amor. Cristo nos muestra su amor a nosotros como iglesia. Y acá Juan nos va a mostrar algo importante: cómo estás con la comunión con Cristo. Porque el pecado rompe la comunión. Ojo, y va a ser muy énfasis en la carta: la salvación no se pierde. Lo que se pierde es la comunión por culpa del pecado. El apóstol disfrutaba una comunión íntima con Cristo como resultado de haberlo conocido personalmente, y estaba deseoso que sus lectores conocieran ese vínculo de comunión que él tenía, y que ellos desearan tener esa comunión con él también, con nuestro Señor Jesucristo. Juan había descubierto que su relación con Cristo satisfacía todas sus emociones, que no había ninguna satisfacción en las cosas materiales, que la comunión que él tenía con Cristo nada se le iba a quitar, que él estaba como ese hombre de Dios
alerta para ver que si había un pecado, me está rompiendo mi comunión con Cristo. Y ahora, más importante, estaba mirando cómo estoy con la comunión con mis hermanos. Acá Pablo nos va mostrando algo importante. Tú no puedes tener comunión con Dios sin demostrarle a su hermano que lo ama. Si usted tiene choque con tu hermano, evalúate con la relación o con la comunión que tú tienes con Cristo. Algo así estaba diciendo Pablo. Sin perder tiempo, Pablo en los primeros párrafos de esta carta, Juan en los comienzos de esta carta empieza a relatar su cuento. Aquí Pablo va a empezar algo. Tengo a Pablo en mi mente. Juan empezó a decir algo importante. Yo no puedo enseñar a otra persona que tenga comunión con Dios sin yo vivirlo. Tú no puedes enseñarle a alguien a que llegue a Cristo sin que usted haya llegado a Cristo. Usted no le puede enseñarle a alguien que en Cristo no es una religión cuando usted no tiene una relación con Él. Muchos enseñan religiosamente a Cristo y no es así. Hay que tener una relación con Cristo. Muchos presentan a Cristo, pero no pueden discipularlo. Y discipularlo es enseñarle paso a paso los fundamentos de la fe. Y aquí yo decía, ¿qué título le pongo al estudio esta noche? Y pues introducción a la primera carta de Juan, y no fue así. El primer título del estudio de Juan es de esta detrás mío. Falló el computador. Transformación genuina. ¿Por qué? Porque si usted no tiene una transformación genuina, no va a poder tener comunión con Dios. Si usted no va a tener una transformación genuina, no va a poder expresar el amor de Cristo a otras personas. Si usted no va a tener transformación genuina, muchos no van a ver a Cristo en usted. Eso es lo que nos va a invitar la carta de Juan. Y los primeros versículos nos va a llevar, oye, ¿tú tienes una transformación genuina por el poder de nuestro Señor Jesucristo? ¿Realmente usted puede decir como Pablo, ahora sí como Pablo, yo tuve un encuentro personal yendo a Damasco? Mi vida cambió cuando vi ese resplandor en mi vida. Transformación genuina. Y eso es lo que nos va a cuestionar la primera y la segunda y la tercera carta de Juan. ¿Usted tiene transformación genuina? ¿O es, qué pena decirlo, o usted es un hipócrita espiritual? Porque cuando usted tenga transformación genuina, nadie lo va a obligar a que usted lea la Biblia. Nadie le va a obligar a usted que lea y estudie y que ore. No, porque usted va a desear tener comunión con Dios. No le va a desear decir, yo quiero tener intimidad, porque es una transformación genuina. Nadie le va a obligarle, es que tengo que ir a la iglesia. No, porque es un deseo. Ahora, ¿cómo estamos con la transformación genuina? Esa transformación genuina, dicen los que saben, se va a ver ¿a dónde? En la comunión que usted tenga con Cristo, en la comunión que usted tenga con los hermanos en la fe. Se va a ver también en la comunión del servicio hacia Dios. Pare de contar. Aquí ya vimos en Cantares el amor de Cristo, lo importante que es. ¿Cuánto fue el amor de Dios que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda? Ya vimos lo que Él nos ama.
Aunque fallemos 1000 veces, Él está deseoso de decirle, yo te amo. Ahora, en estas cartas, vamos a mirar, ¿y tú cómo estás con la comunión? ¿Te gusta tener comunión conmigo o te importa un pepino cuando tú no pecas? Ay, pequé, ya, ¿para qué? Ay, ya, ¿para qué me voy? Ahora, si usted es de aquellas personas que dice, oh, he pecado, no voy a ir a la iglesia, no voy a leer la palabra de Dios, no voy. Oye, ¿puedo decir eso? Pienso que usted no tiene una transformación genuina. Porque el pecado y el Espíritu Santo, cuando usted peca, inmediatamente el Espíritu Santo, ¿a qué te va a llevar? Al arrepentimiento. Pare de contar. Pero si usted está en ese pecado y se para como juez y diciendo, yo no voy a escuchar la palabra de Dios, no voy a servirle, ¿quiere que te cuente qué estás mostrando? Que tiene contristo al Espíritu Santo. Porque no tiene comunión. Porque Dios no te va a decir, apártate, no vaya a la iglesia, no sirva. Ahí, esa carta te va a llevar, si en ese momento que tienes, comunión con quién. Porque a veces nosotros tenemos más comunión con el diablo que con Dios. ¡Wow! Salvador, es muy fuerte. La carta va a ser muy fuerte. Es como decir a ese esposo que le dice a su esposa, ay, yo contigo vivo todas las veces felices, yo te amo, yo sin ti me moriría. Y no es tan lindo. Mire, escuchó cantares y se enamoró más de su esposa, pero está más pendiente de la mamá, está más pendiente del trabajo. Pasa un amigo y lo invita y se va. Tiene una amiga. ¿Usted qué puede decir? ¿Lo ama? ¿La ama? Eso es lo que muchos hacemos o hacen con Cristo, con su comunión. Mire, tienen ese pensamiento, yo primero conocí mamá que esposa. Cuando usted tenga comunión con Dios, Él te va a mostrar las prioridades que Él tiene. Los invito a que nos metamos, nos hundamos en la primera carta de Juan. Y vamos hoy a leer la carta, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Lo vemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ale, Fresillo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Mire que en esos versículos el valor de la experiencia individual. Juan establece sus credenciales. Él entonces, Juan, en ese momento que escribió la carta, es importante que usted sepa, era el único apóstol que todavía estaba vivo. Los demás apóstoles habían ¿qué? Muerto. ¡Wow! Y aquí Pablo, Juan puede decir, wow, no me vengan a decir filosofías de hombre. Yo con autoridad le puedo decirle lo que Cristo nos enseñó. En el primer versículo de la carta expone sus credenciales. Y vamos a ir a tocar primero las credenciales de Pablo.
Estuve con Cristo desde el comienzo del Juan. Es que tengo a Pablo metido. Juan dice, estuve con Cristo desde el comienzo de su ministerio. Fue uno de los primeros que fueron llamados por nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos verlo en Marcos 1:19. Había escuchado a Cristo, quien se había manifestado a sus hermanos. Juan oyó sus enseñanzas abiertamente del Señor. Lo había visto con sus propios ojos cuando Él resucitó. Lo había contemplado con su resurrección. Sus manos lo había palpado. Y Él puede decir con toda la autoridad, yo sé quién es Cristo y cómo Él enseñaba. Es importante que usted vea ese contexto de Pablo, de Juan. Juan conocía a Cristo. Juan tenía un conocimiento y una relación con Cristo. Usted y yo no podemos enseñarle a alguien quién es Cristo sin vivir una relación con Él. Pare de contar. Usted no le puede enseñarle a alguien, mire, es que la palabra dice eso sin que usted la haya experimentado. Aquí en el versículo 4, del 1 al 4, 3 cuadros de Cristo importantes que usted y yo tenemos que ver y tener fundamental, tener esas bases, porque hoy en día muchos no la tienen. Lo que era desde el principio, esa es la pequeña frase. Juan afirma la preexistencia, la eternidad y la autoexistencia de Cristo. Jesucristo no nació en el Belén, no, Él ya existía. Pero muchos piensan, Jesús nació en Belén. Él se encarnó, pero no nació, Él ya no tiene ni comienzo ni final. Jesucristo es el verbo de vida. Verbo quiere decir que Cristo es la expresión de Dios mismo. Juan 1:1 agrega que Dios, que agregó era Dios y era con Dios. Aquí también la vida, tanto la vida física como la vida espiritual, proviene de Dios. Juan afirma algo importante. El dador de la vida espiritual es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Juan expresa su tema. Cristo, el verbo que el Padre ha revelado a nosotros. Expresa cuánto Cristo estaba aquí en la tierra, que era una persona, que Él era real. Dice, lo que desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo hemos hecho contemplado. Él sabía muy bien y empieza a decir las características de Cristo. Si no tenemos un Cristo real, ¿cómo podemos tener un Redentor? Va a decir así Pablo Juan en su carta. Explica que Cristo se manifiesta para revelar a Dios y hacer posible nuestra comunión con Él. Nos va a llevar desde la creación. Nos va a llevar como Él creó al ser humano. Primero al hombre, después a la mujer. Después cómo vivían. Y después nos va a llevar que la comunión con Dios y el hombre se perdió. ¿Por qué? Por culpa del pecado. ¿Dónde pasó eso? En Edén. De ahí. Juan quiere que usted como lector disfrute de la misma comunión íntima que él tenía con el Padre y con el Hijo Jesucristo.
Y expresa eso en sus propósitos en esta carta. El versículo 3, Fredicito, ¿me colaboras? Lo que hemos visto. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mire que es bonito cuando él dice eso. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Que también vosotros tengáis comunión. ¿Con quién? Con nosotros. ¿Y comunión verdaderamente con quién? ¡Wow! Ahora, eso nos va a llevar a algo importante. ¿Cómo estamos con nuestra comunión con nuestros hermanos en la fe? Usted no puede tener comunión con sus hermanos en la fe bien si usted no tiene comunión con Cristo. Si usted y yo queremos tener buena comunión con nuestros hermanos, ¿sabe dónde la podemos no ganar, sino ir mejorando? En la intimidad con nuestro Señor. Pare de contar. Me llevó a mí como esposo. Si tú quieres mejorar tu comunión con tu esposa, búscame. Así es. Si tú quieres tener mejor comunión con tu líder espiritual, búscalo a él en la intimidad. Esa comunión que Pablo tenía con Cristo no era una fantasía, no era un sueño. Pablo la tenía, Juan la tenía realmente. Aquí dicen los estudiosos que estas cartas fueron las últimas que él escribió. Y el deseo de nuestro Señor era que nosotros valoremos nuestra comunión con Él. ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestras esposas? Me voy a irme a Cantares. Cuando usted tiene dificultad con ella, ¿cómo se siente? Mal, ¿cierto? Se siente como, ay, algo pasa, ¿cierto? Ay, no, tengo que hablarle. Triste a aquellos hombres que duran una hora, un día, sin hablarles. Oye, por la misericordia de Dios, no he pasado más de, ¿cuánto? 10 minutos, un minuto, de hablarle a mi amorcito. Déjame que cuando yo fallo, el Espíritu Santo me muestra. Y llego y le miro y yo, amor, perdóname. Y empiezo a orar y a reconocer. ¿Por qué? Porque la comunión con ella se ha roto. Si usted no puede tener una relación con su esposa y reconocer, oye, yo no te puedo dejar de hablar, aunque tú tengas la culpa, si yo soy espiritual, tengo que decirte, ven, hablemos. Esposos, esposas, si ustedes han vivido eso, esta carta de avalde dura a ustedes, porque no va a decirnos cómo usted se dice ser hijo de Dios y no practica la comunión con sus hermanos. Esa carta nos va a mostrar algo bello, a valorar la comunión con Cristo, a caminar sigilosamente para que el pecado que nosotros somos tentados
por nuestro mal deseo, a tener discernimiento y decir, espérate, que con lo que voy a hacer, al primero que voy a desacrar, ¿a quién? A mi Señor, a Dios. Y por eso mejor me quedo quieto. Pero muchos, ay, ¿qué importa? Hagámosle. ¿Sí me voy a entender? Esta carta, espero, como para usted, como para mí, que en los días que llevo leyéndola, como 8 o 10 días, me ha confrontado mucho. En que a ti te importa más la comunión con las personas que mi comunión contigo, me dice Dios. Y yo digo, no, Señor, tú me muestras que me ama todos los días que veo la cruz. Ahora yo quiero mostrarte que te amo en valorar la comunión que tú y yo tenemos. Que sea esta carta un lindo estudio donde usted y yo veamos nuestra condición como hijos de Dios. Que usted y yo veamos cómo nos estamos comportando con las personas que están al lado de nosotros. Es fácil. Y que sea Él hablándonos. Padre Celestial, muchas gracias por esta introducción de esta carta. Ayúdanos, Señor, a que nosotros nos gocemos